Le decía que las fracturas de pierna y de tobillo son los segmentos más fracturados en cualquier accidente de tránsito y en cualquier evento deportivo también. Hay una variedad en estas fracturas. Estas fracturas pueden ser cerradas, pueden ser expuestas, pueden ser conminutas, pueden ser simples, pueden ser desplazadas, no desplazadas. Hay una variedad inmensa, ¿no? Y está siempre en mente de cada uno de ustedes que toda fractura de pierna puede ser un síndrome compartimental. Las indicaciones también varían de acuerdo al lugar de la fractura, porque la tibia o la pierna puede fracturarse a nivel proximal, a nivel distal, a nivel diaficiario. Las distales son las más complicadas. Las fracturas distales de la tibia o de la pierna. No se ve la diapositiva. Disculpame otra vez. Entonces, este es el segmento más fracturado, le decía que es más frecuente. El síndrome compartimental hay que estar siempre atento a que esto no se produzca. Las fracturas pueden ser ubicadas a nivel metafisiario, diaficiario o distal, ¿no? Eso hay que saber. La parte distal se puede complicar más. ¿Por qué? Porque la tibia tiene una circulación pobre, muy precaria a nivel distal. Y las coberturas de partes blandas, la parte de la tibia, la parte de tibia distal, no hay cómo cubrir. Cualquier exposición ósea ahí es muy difícil o complicado cubrirla. Por eso se dice que las fracturas distales aman la pseudoartrosis. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en una fractura de pierna? En primer lugar, que es un hueso de carga. Y hay una zona anteromedial que está desprovista de inserciones musculares. La irrigación distal de la tibia es terminal, por lo cual su irrigación distal es pobre, ¿no? Y hay músculos muy poderosos ahí, que como sobre todo los gemelos y los extensores del pie, ¿no? Hay una membrana interósea, que es el que evita el desplazamiento de las fracturas. Cuando hay una fractura y la membrana ósea está intacta, es una fractura que no se va a desplazar mucho y puede ser tratada conservadoramente, ¿no? Esto es para recordar, sobre todo que hay un área anteromedial que está desprovista de músculos y está debajo de la piel, ¿no? Esta es la región que llamamos pretibial, ¿no? Que cualquier exposición ósea ahí, la cobertura va a ser un problema, ¿no? Para recordar todos los compartimentos que tenemos, el compartimento anteromedial, el posterolateral y el compartimento posterior. Los signos intensos, siempre el dolor intenso, impotencia con edema, crepitación ósea, desviación de ejes, movilidad normal de los fragmentos, bulas, ¿no? O sea que son las ampollas. Por ejemplo, acá no podemos equivocarnos, ¿no? Esta es una fractura. También esas ampollas, acá estas bulas, nos indican ya la presencia de una fractura. La desviación de eje es también evidente, ¿no? Los mecanismos pueden ser indirectos, como una rotación, una torsión, como un jugador de fútbol que gira su pie y gira sobre su cuerpo, va a quebrar, ¿no? O puede ser un trauma directo, ¿no? Un golpe directo. Y las fracturas pueden ser transversales, oblicuas, espiroideas o conminutas, ¿no? El cuadro clínico en una fractura expuesta, por ejemplo, ¿no? Esta es una fractura expuesta. La región pretibial, que no hay cobertura de músculos ahí, difícil cerrar esta herida, ¿no? Y hay que evaluar siempre si hay una lesión neurológica distal, una lesión vascular. Por tanto, el examen físico es importante, ¿no? Siempre hay que pedir radiografías de piernas, frontal y lateral, ¿no? Y que incluya ambas articulaciones, tanto la tibia, la rodilla como el tobillo, para ver el eje de la pierna, ¿no? El tratamiento inicial es inmovilizar con una férula o yeso. Todas las alturas que ustedes vean, inmovilizan. La inmovilización va a desinflamar y aliviar el dolor, produce analgesia, ¿no? El tratamiento definitivo va a ser o conservador o ortopédico o quirúrgico. Ya eso lo decidimos. Entonces, eso va a depender del mecanismo de lesión, de las lesiones asociadas,
de las partes blandas y en qué parte está la fractura, ¿no? El tratamiento conservador o tratamiento ortopédico es con una bota larga de yeso o un yeso muslopedio para fracturas de baja energía con estos criterios radiológicos, ¿no? Con una angulación de 5 a 7 grados, o sea, en bar o en valgo. Con una angulación antero-posterior menor de 10 grados, un acortamiento menor de 1 centímetro y que tenga por lo menos más del 50% de contacto en ambos fragmentos. Esto nos puede decir que esa fractura puede ser tratada conservadoramente, ¿no? Complicaciones de tratamiento conservador, que puede haber una demora en la consolidación en el 20% de pacientes. Hay un 4% que puede que no consolide, y una consolidación viciosa entre 13 al 21%. Consolidación viciosa cuando hay una ligera desviación del eje. Puede haber un acortamiento del 5%. La más común es la rigidez del tobillo. También les digo que entre operar y no operar una fractura de tibia, hasta hace unos 20 años, 15 años, el tratamiento de la pierna era conservador, no era quirúrgico. En una serie de estudios de 2.000 fracturas de pierna, ¿no? Solamente el 4% tenía malos resultados, ¿no? Entonces, mientras que en las fracturas de piernas operadas había un 15 a 20% de malos resultados en esos tiempos. Por lo tanto, ¿qué prefieres? ¿Operar o no operar? No operar, porque así eliminábamos, teníamos más porcentaje de buenos resultados que complicaciones postquirúrgicas, ¿no? Pero con los nuevos implantes ahora tenemos un poco mejores resultados que conservador. La indicación de tratamiento quirúrgico, las fracturas expuestas. Toda fractura expuesta es quirúrgica. También cuando falla el tratamiento ortopédico, cuando aplicamos también un tratamiento conservador y vemos que no hay buen resultado, hay que operar. Cuando las fracturas no se pueden reducir por métodos ortopédicos, en un politraumatizado que está en tequeado y tiene otras complicaciones, debemos operarlo para que pueda ser movilizado y no haga complicaciones de la postración. Y cuando hay una fractura del fémur ipsolateral, o sea, el fémur del mismo lado se fractura con el de la tibia, en la misma pierna, porque nos llegan pacientes operados fractura de fémur y de pierna, a veces de las dos piernas. Esas fracturas tienen que ser operadas. Las fracturas segmentarias son diminutas, cuando hay un síndrome compartimental, las fracturas son inestables, fracturas en hueso patológico. La obesidad es una indicación relativa. En un obeso es bien difícil colocarle un yeso. El yeso es muy grande y se deteriora rápidamente. Entonces los obesos, a veces preferimos operarlo. Los métodos de fijación varían, son 3 métodos principales. La fijación externa o tutor externo, como ven este es el paciente de acá, una placa y tornillos, como ven en el paciente de aquí, o un clavo endomedular, ¿no? Que es este clavo de acá, ¿no? Entonces es una paciente mujer con fractura de ambas piernas, ¿no? No es que sea la misma pierna, es ambas. Se fractura a la derecha y se fractura a la izquierda. Clavos a ambos, ¿no? Consolidos, clavos intramelulares. Las partes distales y proximales tienen sus implantes específicos que tienen la forma de la parte distal de la parte proximal, sea la, ¿no? Esta es una placa que llamamos placa cobra, porque parece la cabeza de una cobra. Esta es una placa que llamamos de tibia proximal, ¿no? Para que se pueda estabilizar fracturas. Las fracturas de tibia tienen un promedio de consolidación de 4 a 6 meses. Estas fracturas de tibia pueden demorar hasta un 100% de tiempo, cuanto más comminuta o más expuesta haya sido. Ese es el tiempo que debe esperar.
Como parte de la tibia, hablamos de la fractura del tobillo. La fractura del tobillo es importante porque también es la articulación más frecuentemente fracturada después de la muñeca. ¿Ya? Entonces, la fractura del tobillo, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay unos ligamentos del tibio peroneo anterior, que es el que está acá, ¿no? Que nos va a dar la estabilidad tibio peronea distal. Ustedes ven acá, este tibio peroneo anterior, acá lo ven abierto, ¿no? Eso nos va a dar la estabilidad, o sea, esa es una relación, la del centro tomada en rotación. Y vemos la congruencia de esta articulación que debe ser simétrica, un promedio de 2 milímetros de espacio. En una placa frontal normal siempre se va a ver este peroné superpuesto, pero en la placa de rotación interna vemos esto, ¿no? Y también en la placa lateral vamos a encontrar que existe un tope posterior y un tope anterior. Y en la placa frontal hay un tope medial y un tope lateral. Entonces ahí donde juega el tobillo. Una incongruencia puede traernos artrosis, ¿no? En el lado externo, en el peroné, hay 3 ligamentos. El peroneo anterior, astrágalo peroneo anterior, el calcáneo peroneo y el astrágalo peroneo posterior. En el lado medial tenemos un ligamento que es el ligamento deltoideo. Entonces, esto es para la parte posterior, ¿no? Hay un ligamento interóseo, este es el ligamento peroneo posterior, que es más grueso y más grande que el anterior. El más importante es este ligamento posterior. ¿Sí? Entonces hay un ligamento transverso y un ligamento interóseo. Eso es importante. Que hacen un triángulo de Bollmann que nos indica cuando hay una fractura se alusiona ahí. Los mecanismos son indirectos, ¿no? Cuando fracturas el tobillo. O sea, como les decía, es frecuente las torsiones de los esguinces del tobillo. No es una lesión frecuente que se ve diariamente, ¿no? Quienes se torcen más el tobillo son las mujeres que los varones, porque las mujeres tienen un tobillo delgado y un pie más pequeño, ¿no? Y como tienen una pelvis más ancha, entonces ellos tienen poca estabilidad distal, o sea, es fácilmente que caigan. Entonces, eso es algo frecuente, ¿no? Entonces, si el pie se invierte para hacia afuera, es una inversión. Cuando se invierte para adentro, es una eversión. Entonces, las fracturas, nosotros los consideramos del tobillo de acuerdo al lugar del ligamento. Cuando las fracturas ocurren por encima de la sindesmosis tibio-peronea distal, llamamos que es una fractura tipo C. Cuando es a nivel de la sindesmosis es tipo B, y cuando es debajo de la sindesmosis es tipo A. O sea, es A debajo de la sindesmosis, B cuando es transindesmal y C cuando es arriba de la sindesmosis, ¿no? Eso es lo que vemos en la clasificación que se utiliza mayormente a nivel mundial. Y sí tengo otras clasificaciones, pero las que usamos más en nuestro país es esta clasificación de la Asociación de Osteosíntesis, de la AO. ¿No? Entonces, son deformidades del pie, ¿no? Es las diferentes variaciones de las lesiones de las fracturas del malilo tibial, del malilo peroneo, la disrupción de la sindesmosis, ¿no? Cuando la fractura es tipo A, ¿no? Por debajo de la sindesmosis, todos los ligamentos están casi intactos. En la fractura es tipo B, a nivel de transindesmal está roto los ligamentos. Y cuando es arriba, siempre se rompe el ligamento. Entonces, eso nos da inestabilidad. Esas fracturas que aparecen inocuas, con esta ruptura, nos dicen que es peligroso. Nosotros tenemos que operarlo. Nosotros tenemos que dar un tratamiento analgésico, una férula, y decidimos si es quirúrgico o no. Si no es quirúrgico, una gota de hierro. Y si es quirúrgico, reducción cruenta más osteosíntesis, ¿no? Pero es una fractura del tobillo, un minuto, que tenemos que reconstruir, una fractura del malilo tibial que lo fijamos con un tornillo de posición. Esta es una diapositiva del 2005 que utilizábamos estos tornillos maleolares
que actualmente ya no existen en estos conos. Y esas placas cada vez se utilizan menos. Pero eso era lo que había en ese tiempo. Y esto es lo que quiero que sepan. Que existe también un tipo de fracturas que llamamos fracturas del plafón tibial, ¿no? El plafón tibial le llamamos al maleolo, o sea, al tope anterior y posterior del tobillo, ¿no? Y que puede romperse solamente la parte anterior o solamente la parte posterior o los dos topes, ¿no? Entonces, por eso que nosotros decimos que a eso lo ponemos un tercer maleolo llamamos fracturas trimaleolarias. Esto es cuando, ¿en qué momento se fractura de esta manera? Justamente los accidentes de tránsito, el chofer choca y el impacto del pie lo lleva hacia atrás y eso le rompe la parte anterior. Cuando se dorsiflexiona el pie, esta presión plantar forzada va a presionar la parte posterior. Y cuando alguien cae de altura o en el choque planta, eso va a estallar, ¿no? Estas son fracturas de mayor complejidad para operar, pero sí vemos cada vez más frecuentes. En una radiografía lo vemos así. Esta es la parte lateral del tobillo, mira como la parte posterior, el pilón posterior o plafón posterior, o el tercer maleolo está quebrado, hace una discrepancia, una incongruencia articular. Una forma es, antiguamente se ponía este tutor, lo traccionaban y esperaban que se armara. Nosotros ahora intervenimos por vía posterior y empezamos por la parte de atrás del tobillo, que es una actividad compleja, pero que hay que reconstruir la parte posterior. Y el paciente tenemos que pegarlo primero por la parte posterior, después voltearlo para terminar por la parte anterior. No confundir con la fractura del calcáneo. Cuando alguien cae de altura, el calcáneo se fractura. Ustedes ven acá una línea negra, pero ustedes dirán, pero acá yo no veo fractura. Yo quiero que vean estos puntos. Este punto de aquí, este punto de acá y este punto de acá. Lo vamos a ver en esta imagen, ¿no? El famoso ángulo de Wöhler o Wöhler, ¿no? Este ángulo está entre 20 a 40 grados. Al momento de caer de altura, estos ángulos se achatan. Incluso esto cae hacia debajo y puede ser un ángulo negativo. Entonces, haciendo una fractura, ven acá comparando, ustedes ven, hacemos la línea, esta es una línea casi horizontal, ¿no? Entonces, muchas veces no se diagnostica esto cuando no están entrenados ustedes, piensan que está normal, pero si viene el ángulo, es una fractura por aplastamiento del calcáneo. Entonces, aquí la línea de fractura, ¿no? Que lo hemos dibujado y el ángulo está en 0 grados, ¿no? Acá no confundirse, este es un quiste óseo, ¿no? Como un hallazgo, un quiste óseo del calcáneo. Entonces, esto ya es la fractura. Vamos a hablar de las fracturas del pie por un momento. Esta es una fractura del quinto metatarsiano, que le llamamos fractura de Jones, que tiene un tratamiento conservador. Fractura de los metatarsianos, a veces metacarpianos y metatarsianos, se rompen los 4 o 5 metatarsianos, se luxa aquí el quinto dedo, está luxado. Otra patología de la pierna es la ruptura del tendón de Aquiles. Hay varios signos, la depresión del tendón, edema, pérdida de signo fisiológico. El signo de Thompson es lo que ustedes tienen que buscar. El signo de Thompson, ustedes aprietan el gemelo y el pie tiene que dorsiflexionar o plantiflexionar. Entonces, ese es un signo normal. Cuando está roto, ese signo se pierde. Y realmente el tendón de Aquiles es quirúrgico. Antiguamente le ponían un yeso, ¿no? Y hacían un apoyo progresivo. El tratamiento conservador va bien, pero tiene alto porcentaje de re-ruptura.
Siempre les cuento a los alumnos de que en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, a los judíos los ponían contra la pared y con la bayoneta le cortaban los tendones de Aquiles a todos los judíos, así percutándomente. Los cortaban para que no pudiesen correr, para no puedan escapar, ¿no? Pero los judíos también eran inteligentes, se echaban en la cama boca abajo, con los pies así en equino, o de espaldas con el pie hacia abajo, y en 3 a 4 semanas realizaban su tendón de Aquiles y a la 6ª semana se escapaban. Realmente es sutura quirúrgica más refuerzo, ¿no? Y en 6 a 8 semanas cicatriza, ¿no? Y se hace una reeducación con terapia física. Hay técnicas percutáneas de operar sin abrir, pasando hilos a veces el tendón de Aquiles se fractura con un pedazo, se rompe con un pedazo de hueso del calcáneo, se tiene que reinsertar, ¿no? Hay diferentes técnicas de operarlo percutáneamente. Acá en nuestra ciudad tenemos unos colegas que les gusta hacer mucho esto. Yo lo hacía hace tiempo, pero hago otra técnica. La idea es cicatrizar, ¿no? Una patología también importante en el pie es el pie plano, porque todos me van a consultar, ¿no? ¿Pero qué es el pie plano? El pie plano es el descenso del escafoides. El escafoides, que es la parte del arco, la parte más alta, desciende por muchos problemas, ¿no? Sobre todo una laxitud ligamentaria, genéticamente o por mecanismos adquiridos. Lo contrario al pie plano es el pie cabo. Un pie cabo que es lo contrario, esto sí es teratológico, que se asocia a malformaciones tipo Marfan o a problemas de espina bífica o malformaciones de la columna. Otra deformidad en el pie es el hallux valgus, que ustedes llaman juanete, pero el juanete es este bulto, el bulnion. El hallux valgus es la versión en valgo del hallux. Hallux quiere decir primer dedo, hallux valgus. Y este dedo acá está corregido, este ya ha sido operado. Básicamente vemos que el pie con hallux valgus tiene una predisposición genética donde el primer metatarsiano y el segundo metatarsiano están muy abiertos. A eso le llamamos primo metatarso varo. Es un varo del primer metatarsiano. Demasiado, más de 12 grados. Eso debe ser menos de 12 grados, ¿no? Pues el primo metatarso varo, ¿no? Lo normal es que sea menor de 12 grados. A ese paciente medía 25 grados y le hacen una cirugía correctora y llevan al primo metatarso varo en 10 grados. ¿No? Si no se corrige ese primo metatarso varo, recidiva el hallux valgus. Una causa adquirida es el uso de calzado, ¿no? Calzados en punta, ¿no? El calzado debe ser de punta ancha, ¿no? ¿Quiénes más usan calzados en punta? Las mujeres, ¿no? Hay varones también que usan en punta, ¿no? Entonces, y las mujeres deberían utilizarse, por tanto, es adquirido. Otra patología en el pie es el famoso espolón calcáneo, ¿no? Que es una punta, que es una osificación de la parte de la fascia plantar y de una poneurosis que tenemos, que producen dolor. El tratamiento es conservador, no es quirúrgico. Antes se operaba todos estos espolones. Nosotros tratamos de hacer infiltramos, utilizamos taloneras ortopédicas, como esto de acá, para aliviar. La causa es una mala mecánica del pie, que deberíamos ver qué pisada tiene y corregirlo con métodos ortopédicos. Una malformación importante en el pie, en el recién nacido, es el famoso pie bot, ¿no? El pie sambo, el pie bot, ¿no? Entonces, el pie bot, también llamado pie equinovaro, está en equino y está en varo, debe tener un tratamiento precoz desde el nacimiento, con yesos correctores, ¿no?
Estas técnicas han ido variando con el tiempo. Cuando nosotros empezamos a hacer la especialidad, hacíamos una técnica y ahora que estamos haciendo otra, porque esto va mejorando, ¿no? Llamado pie sambo, club foot para los ingleses, pati sambo para el burgo, condensado también con pie sambo, ¿no? Afecta mucho a los padres estos niños, por lo tanto, nosotros tenemos que actuar rápidamente enyesando con el método Ponseti, que es el método actual que estamos utilizando nosotros, ¿no? Que es colocar yesos correctores progresivos. Como ustedes ven, el pivot progresivamente lo vamos alineando. Esta es una colección de yesos correctores, como del pie vamos corrigiendo hasta llegar a lo contrario. El pie sambo, su tratamiento no termina con enyesarlo, sino después tiene que utilizar zapatos ortopédicos, unas células abductoras por hasta los 5 años de edad. Otra patología importante que deberían ustedes conocer es el astrágalo vertical o llamado pie en hamaca. Es un pie que su planta del pie parece una hamaca, que se los ve los recién nacidos, ustedes tienen que reportarlo. Parece una hamaca, o sea, es algo redondo. Eso es porque el astrágalo, o sea, en vez de estar en una posición horizontal, se ha verticalizado. ¿No? Es una patología frecuente, en la radiología lo vemos de este tipo, y que tiene un tratamiento conservador al inicio y quirúrgico si no resuelve.